Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Buenos días, profesor. Buenos días, Kimberly. Gonzalo, prende tu cámara. Kimberly, prende tu cámara. Alejandra Troncos, prende tu cámara. Laura, prende tu cámara para iniciar nuestra clase. Michael, Tiago, prende tu cámara. Jimena, prende tu cámara. Jimena, prende tu cámara. Tiago, prende tu cámara. Paolo, prende tu cámara. Muy bien, Michael. Muy bien, Tiago. Ugaz, prende tu cámara. Raciel, prende tu cámara. Muy bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Continuando con nuestra clase de física, hoy vamos a ver el tema de rozamiento. ¿Correcto? Rozamiento. Es rozamiento, no razonamiento. Rozamiento. ¿Qué estudia la parte de rozamiento? Normalmente toda superficie que nosotros tomamos en contacto es una superficie áspera. Cuando la superficie se vuelve lisa, las personas o los cuerpos tienden a resbalarse más fácilmente. Por eso que, por ejemplo, cuando llueve mucho, se dice que las personas manejen su carro con cuidado porque el piso o la superficie se ha puesto un poco más liso. Entonces, el rozamiento viene a ser, ¿qué cosa? Una fuerza. Es una fuerza. Entonces, que siempre se opone al movimiento o posible movimiento del cuerpo. ¿Ok? Entonces, el rozamiento es parte de nuestro quehacer. Una persona cuando va a caminar, por ejemplo, camina gracias al rozamiento que existe entre sus zapatos y la superficie que puede ser la vereda o la pista. Si no hubiera rozamiento, entonces sería difícil que la persona avance. Resbalaría, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que, gracias al rozamiento, la persona puede desplazarse, el móvil, que puede ser un carro, puede desplazarse, es decir, todos los cuerpos que vemos que se desplazan en una superficie de contacto, lo hacen gracias al rozamiento. Entonces, el rozamiento es una fuerza. El rozamiento es aquella fuerza tangencial que aparece en la superficie de contacto de dos cuerpos cualquiera. Siempre se opone al movimiento o posible movimiento del cuerpo. Ahí está, ¿ves? Si yo jalo a este bloque con una fuerza F, la fuerza de rozamiento es aquella fuerza que va a estar en la superficie de contacto. Siempre se opone al movimiento o posible movimiento del cuerpo, lo cual quiere decir que este cuerpo quiere irse hacia la derecha, la fuerza de rozamiento se está oponiendo, se va a la izquierda. Siempre se grafica en la parte de la superficie de contacto, abajo.
La fuerza de rozamiento es el producto del coeficiente de rozamiento U multiplicado por la reacción normal, ¿correcto? La normal que se va hacia arriba y el peso que se va hacia abajo. Esto es una superficie horizontal, pero puedo también tener una superficie oblicua, o sea, un plano inclinado. En el plano inclinado, cuando yo voy a dejar a este bloque de peso P, normalmente el peso quiere irse hacia abajo, ¿correcto? Por acción de la gravedad y por la acción de su peso. Entonces, a este cuerpo lo descompongo en una componente PX que estaría en el eje X paralela al plano y PY que sería la componente que sería perpendicular al plano. Pero como este cuerpo quiere irse hacia abajo, la fuerza de rozamiento se estará oponiendo al movimiento o posible movimiento del cuerpo. Luego la fuerza de rozamiento estaría apuntando hacia arriba, ¿correcto? La fuerza de rozamiento estaría apuntando hacia arriba. Muy bien. Entonces, si la fuerza de rozamiento está apuntando hacia arriba, entonces una fuerza que se opone al movimiento o posible movimiento del cuerpo siempre se grafica tangencialmente. Bien. Ahora, dentro de rozamientos jóvenes, vamos a tener dos tipos. Un rozamiento estático cuando el cuerpo no se mueve. ¿Ok? Cuando ninguno de los cuerpos se mueve, sea la superficie o sea el bloque. Entonces, el rozamiento estático, dada por Fs, algunos le ponen Fe, también no hay problema, se presenta cuando ninguno de los cuerpos se mueve. Matemáticamente viene expresado como la fuerza de rozamiento estático va a ser igual al producto del coeficiente de rozamiento estático U sub S multiplicado por la reacción normal. La normal será igual al peso. Y yo lo jalo con una fuerza F y hay una fuerza de rozamiento, ¿no? Hay una fuerza de rozamiento acá. Rozamiento máximo. Pero el cuerpo no se mueve, ¿eh? El cuerpo no se mueve. Se dice movimiento inminente cuando está a punto de moverse, pero el cuerpo no se mueve, ¿eh? Ya. Entonces a Fs le llamaremos fuerza de rozamiento estático, a U sub S le llamaremos coeficiente de rozamiento estático y a N le llamaremos reacción normal de la superficie sobre el bloque. ¿Ok? Ya. Ahora, debemos de tener en consideración que el coeficiente de rozamiento estático siempre es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Quiere decir que si yo tengo U, por ejemplo, 0,6 y 0,7, el 0,7 va a representar el coeficiente de rozamiento estático y el 0,6 representará el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Ok? Siempre el coeficiente de rozamiento estático va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Muy bien. Entonces, una vez que el cuerpo ya comienza a moverse o se mueve, entonces, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Vamos a tener que aparece un tipo de rozamiento, pero ese rozamiento ahora va a ser rozamiento cinético, que lo vamos a conocer como FK. Entonces, se presenta cuando al menos uno de los cuerpos se mueve. Uno de los cuerpos se mueve. Entonces, matemáticamente se expresa como la fricción cinética debe de ser igual al coeficiente de rozamiento cinético por la reacción normal. Por la reacción. Muy bien. Entonces, U sub K será coeficiente de rozamiento cinético, N será la reacción normal de la superficie sobre el bloque o sobre el cuerpo que se está apoyando en la superficie, que en este caso es una superficie horizontal. ¿Ok? Ya. Con estos ejercicios, perdón, con esa parte teórica, vamos ahora nosotros, ¿qué cosa? Vamos a ver los ejercicios del texto. A ver, número 1, dice, el bloque mostrado se encuentra en reposo. Determina el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, si este cuerpo es jalado con una fuerza de 20 newton hacia la derecha, la fuerza de rozamiento estará en la superficie de contacto y se va a oponer y se denota por F. Luego, como se encuentra en reposo, el cuerpo no se mueve. Si el cuerpo no se mueve, la sumatoria de fuerzas
a lo largo del eje X debe de ser igual a 0. Fuerza que se va hacia la derecha debe de ser igual a fuerza que se va hacia la izquierda, de donde F será igual a la fricción. Pero F, ¿cuánto vale? 20 newton. Luego, la fricción vale 20 newton. La fuerza de rozamiento vale 20 newton, que es lo que me piden calcular. Me están pidiendo calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, fuerza de rozamiento sale 20 newton, igual que la fuerza que lo está jalando. Pero el cuerpo no se mueve, permanece en reposo. Ya. Veamos problema número 2. Dice, determina el valor de la fuerza de rozamiento sobre el bloque en reposo si la masa M es 5 kilogramos. Muy bien. A ver, cuando yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, aparece la fuerza de rozamiento hacia arriba porque el bloque quiere irse hacia abajo. ¿No ves que está en un plano inclinado? Aparece la reacción normal, N. Y acá aparece 50. ¿Por qué 50? A ver quién me dice. ¿Por qué 50? Por el peso. ¿Ah? Porque el peso se... Porque la fuerza es la masa por 10. ¿Ah? Porque se multiplica la masa por la gravedad, esa de Claro. 50. Eso es porque se multiplica la masa por la gravedad, que es igual al peso. ¿Está bien? Muy bien, Valencia. Tenía la idea, Rachel, pero está que da vuelta ahí. Ya, muy bien. Porque el peso, profesor, es el producto de la masa del cuerpo multiplicado por la gravedad. Si la masa del cuerpo es 5 kilogramos, entonces el peso será la masa por la gravedad 10, que será 50 newton. Ahora, si esto vale 50 newton, acá, ¿por qué vale 30? Y acá, ¿por qué vale 40? ¿Quién me dice? Este vale 50. ¿Por qué vale esto 30 y por qué vale esto 40? Por la dinámica lineal. Por el triángulo ¿Qué triángulo? de 37 y 53. Claro, por el triángulo de 37 y 53. Porque cuando tú vas a tener esto, ¿quién dijo? A ver, para apuntarle. ¿Quién me dijo? Pedido. Troncos. ¿Ah? Troncos. ¿Troncos? Ya. A ver, alumnos. Miren, acá debemos de tener en cuenta que cuando yo hago acá el peso, 50 newton, esta parte de acá voy a tener una componente que será esto y la otra componente que será este de acá, pero van a formar un triángulo de 37 y 53. Y como la hipotenusa vale 50, el lado que se pone a 37, que sería este lado que está acá, debe ser 30. No es que la hipotenusa vale 50, el lado que se pone a 37 debe ser 30. Pero este que aparece acá, 30, lo he puesto para acá para no entorpecer la figura. Y el lado que se pone a 53, que sería esto, debe de ser 40, ¿correcto? 40. Entonces tengo 30, 40, 50, ¿correcto? Muy bien. Luego ya tengo que esta componente vale 30. Luego, el nuevo eje X es el paralelo al plano. El paralelo al plano. Decimos entonces sumatoria de fuerza a lo largo del eje X debe de ser igual a 0. Ya está. Fuerza que se van hacia arriba debe de ser igual a fuerza que se van hacia abajo. Entonces la fuerza que se va hacia arriba es la fricción, ¿correcto? La fuerza de rozamiento estática. Y debe de ser igual al peso que se va hacia abajo, igual a 30 newton. Luego la fricción o la fuerza de rozamiento solo vale 30 newton, nada más. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 3. Veamos. El bloque mostrado es llevado con una aceleración de ¿cuánto? Constante. Y es jalado por una fuerza de 18 newton. Hallar la fuerza de rozamiento. Cuando hay aceleración,
¿Qué ley tenemos que aplicar? ¿Quién me dice? ¿Qué ley de Newton tenemos que aplicar cuando hay aceleración? La segunda, Ya, la segunda. ¿Quién dijo? Alarcón. Ya, Alarcón y Hinojosa. Alarcón, muy bien. La segunda ley de Newton cuando hay aceleración, jóvenes. ¿Ok? Hemos visto en la parte dinámica. Cuando yo voy a ver aceleración que tiene un determinado bloque cuerpo-sistema, entonces ya tengo que aplicar la segunda ley de Newton. Pero antes de aplicar la segunda ley de Newton, tengo que graficar las fuerzas, o sea, el diagrama de cuerpo libre. Acá ya tengo que la fuerza es F, no hay ningún problema. Acá voy a tener la fuerza de rozamiento que se opone al desplazamiento del móvil. Esta fuerza de rozamiento será fuerza de rozamiento cinético, ¿correcto? Si queremos, le agregamos ahí un valor de K para especificar que ya es fuerza de rozamiento cinético, no es cualquier fuerza. ¿Está bien? Es una fuerza de rozamiento cinético, de tal manera que esa fuerza de rozamiento cinético es lo que nos piden calcular. ¿Está bien? Nos piden calcular. Luego, que vamos a tener entonces, esta fricción que aparece acá es una fricción cinética. ¿Está bien? Es una fricción cinética que sería la fuerza de rozamiento cinético. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento cinético. Luego, la fuerza de rozamiento cinético va a estar presente entonces en esta parte. Entonces lo que me piden calcular es fricción cinética. La fricción cinética es lo que me piden calcular. Para esto aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton dice sumatoria de fuerzas debe de ser igual a ¿quién? Sumatoria de fuerzas debe de ser igual al producto de la masa del bloque multiplicado por la aceleración. Fuerza que están a favor de la aceleración, solo se mira el sentido de la aceleración, la fuerza F menos la fuerza que están en contra, se mira, este está en contra de la aceleración, la fricción cinética. Debe de ser el producto de la masa del cuerpo por la aceleración. La fuerza F vale 18 newton, datos del problema, menos la fricción cinética, la masa que vale 4 por la aceleración 3. Acá voy a tener 4 por 3, 12, y acá tengo 18, este 12 se pasa a restar, 18 menos 12 es 6, la fricción cinética vale 6 newton, la fuerza cinética vale 6 newton. Muy bien. Ese es ejercicio número 3. Vamos al ejercicio número 4. ¿Correcto? En el ejercicio número 4 me dicen, calcule usted el bloque mostrado y llevado con la fuerza F de 15 newton y con aceleración constante. A y es su aceleración. Aquí me están dando que U vale 1/5. ¿Qué cosa es U? ¿Quién me dice? El rozamiento. No. ¿Qué cosa es U? Jóvenes, ¿qué cosa es U? A ver quién me señala qué cosa es U. Fiorella, ¿qué cosa es U? El módulo de fuerza de rozamiento. ¿Perdón? El módulo de la fuerza de rozamiento. No. Kimberly, ¿qué cosa es U? Paolo, ¿qué cosa es U? ¿Mm? Entonces, Ricardo, ¿qué cosa es U? El coeficiente de... A ver, un el poco más coeficiente. fuerte. El coeficiente El coeficiente de... eh, El coeficiente de rozamiento, joven. El coeficiente de rozamiento es U. No tiene dimensiones, siempre va a aparecer así. 1/5, 1/2, 3/4, 0,8, 0,7, 0,6. No tiene unidades.
U se llama el coeficiente de rozamiento, que en este caso, como el cuerpo se mueve, será cinético. ¿Correcto? No olvidara, cada letra en física tiene su nombre propio, particular, que nosotros debemos conocer. Muy bien. Entonces, el peso acá vale 30 newton porque es masa por gravedad. Y la reacción normal de la superficie horizontal sobre bloque. Diremos, sumatoria de fuerzas es el producto de la masa por la aceleración. Fuerza que están a favor, 15, menos el que está en contra sería la fricción. Pero la fricción es coeficiente de rozamiento por la normal. Ahí está. Es igual a la masa 3 por A. Pero resulta que sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, de donde la reacción normal es igual al peso 30 newton, N igual a 30. Entonces, en esta ecuación será 15 menos coeficiente de rozamiento, 1/5 por la normal que vale 30, debe ser igual a 3 por A. Quinta 1, quinta 6. 9, 15 menos 6, 9. 9 entre 3, 3. La aceleración sería 3 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿correcto? Esa es la aceleración. Entonces tengo acá quinta 1, quinta 6. 15 menos 6, 9. 9 entre 3, 3, ¿correcto? De esa manera calculamos el valor de la aceleración. A ver. Ese es el problema número 4. Entonces tenemos acá el problema 1 de la página siguiente. ¿Correcto? Dentro de este problema 1, ¿qué voy a tener? Vamos a tener, si el coeficiente de rozamiento estático es 0,5, calcula la aceleración del bloque de 6 kilogramos. Entonces, el bloque 6 kilogramos, peso 60 newton, la reacción normal, fuerza 54,
Acá estará la fuerza de rozamiento cinético y U vale 1/2. Nuevamente aplicamos la parte de dinámica que dice sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Fuerzas que están a favor de la aceleración, 54, menos la fricción, será el producto de la masa por la aceleración. Pero en la parte vertical se observa que la normal es igual al peso. La normal igual al peso. Muy bien, entonces será 54 menos coeficiente de rozamiento U, que vale 1/2, la normal, que vale 60, debe ser la masa, que vale ¿cuánto? 6 kilogramos por la aceleración A. Operando acá voy a tener mitad 1, mitad 30. 54 menos 30 es igual a 6. Pero 54 menos 30, ¿cuánto es? 24. Y 24 entre 6 es 4. La aceleración será 4 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿correcto? Entonces, como principio, primera situación es hacer el diagrama de cuerpo libre correcto. Luego aplicar la segunda ley de Newton, reemplazamos los datos de forma correcta y hacemos la operación matemática que es relativamente sencilla, ¿correcto? No hay problema hasta ahí. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en esa parte. Ejercicio número 2 de esa página. A ver. ¿Qué dice? Dice, halla la fuerza que hace que el bloque de 5 kilogramos de masa se desplace a velocidad constante. Acá está la clave, ¿eh? Miren, jóvenes. Cuando el móvil se va a desplazar a velocidad constante, entonces permanece en equilibrio. Se está moviendo, pero permanece en equilibrio, lo cual quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe de ser igual a 0. Basta que a mí me diga que la velocidad permanece constante, entonces la suma de fuerzas debe de ser igual a 0. Luego, la fuerza horizontal que apunta hacia la derecha debe de ser igual a la fuerza horizontal que apunta hacia la izquierda. F igual a la fuerza de rozamiento. Entonces F será igual, pero la fuerza de rozamiento se coloca como el producto del coeficiente de rozamiento por la reacción normal. El coeficiente de rozamiento, ¿me dicen cuánto vale? Vale 0,8. La reacción normal será igual al peso. Pero el peso, ¿cuánto vale? 50. Acá 8 por 50 es 400, pero como hay una coma decimal, solamente será, ¿cuánto? 40 newton, ¿correcto? 40 newton. Y eso sería la respuesta. Entonces acá la clave es que cuando se desplaza a velocidad constante, el móvil se encuentra en equilibrio. Hay que tener en cuenta eso bien claro, ¿ok? Muy bien. Vamos al ejercicio número 3. Correspondiente a ese tema. Veamos, joven. ¿Qué dice? Ejercicio número 3. Si el sistema se encuentra en movimiento inminente, hallar el coeficiente de rozamiento estático. Se puede poner S o se puede poner E, no hay problema. Cuando a mí me dicen que el cuerpo está en movimiento inminente, ¿se mueve o no se mueve? Kimberly, ¿se mueve o no se mueve el cuerpo? ¿Ah? ¿Sí? No. Paolo, ¿el cuerpo se mueve o no se mueve? Me dicen movimiento inminente. Ah, entonces, no. A ver, ¿quién me dice la respuesta? No se mueve. No se mueve. ¿Quién dijo? Rangel. Apellido. Apellido. Rangel. ¿Quién dijo no se mueve? Rangel. Rangel, muy bien. A ver, alumno. No se mueve. No se mueve. Inminente quiere decir que está a punto de moverse, pero no se mueve, ¿eh? Lo cual quiere decir que está en equilibrio. El peso acá, como vale 10 kilogramos, 100 newton. Tensión T. La misma tensión porque pasa por esta cuerda limpiamente.
Como este está jalando, habrá una fuerza de rozamiento estático que está acá. El peso acá será 200 newton y acá la reacción normal. Entonces, en el bloque 1, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, la tensión hacia arriba igual al peso 100 newton hacia abajo. Ya tengo. En el bloque 2, que tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Es decir, no se mueve. La tensión será igual a la fuerza de rozamiento. Pero esta tensión vale 100. Será igual al coeficiente de rozamiento estático por la reacción normal que vale 200. Ahí está, N hacia arriba igual 200 hacia abajo. Divido 100 entre 200, me sale un medio que será igual a 0,5. El coeficiente de rozamiento siempre es un valor adimensional, no tiene dimensiones, ¿correcto? Muy bien. Veamos problema número 4. Veamos problema número 4. En el problema número 4, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Si el bloque que se presenta en el esquema desliza con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, determina el coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies de contacto. Perfecto. Entonces, sumatoria de fuerzas, masa por aceleración, fuerzas que están a favor. Acá está. Como esto es 50, hemos desdoblado en una componente horizontal que será 40 y en una componente vertical que será 30. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, 40 menos la fuerza de rozamiento será masa por aceleración. Pero la fuerza de rozamiento cinético será coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Pero la normal que se va a ir hacia arriba será igual al peso que es 30 newton, igual a la masa que vale 10 por la aceleración que vale 2. Operamos acá, tengo 40 y este 20 se va a restar, me queda 20. Y este 30 U/K se va al otro lado. Un 0 con un 0 se van y el coeficiente de rozamiento cinético vale 2/3. Nada más, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora al ejercicio número 5. A ver. En el ejercicio número 5, ¿qué tenemos? Veamos. En el ejercicio 5 tenemos lo siguiente. Se lanza un bloque de masa M sobre una superficie horizontal con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, como se muestra en la figura. Entonces, ¿qué distancia recorre el móvil hasta detenerse? Se lanza con 20 metros por segundo, acá se detiene gracias al rozamiento. Entonces, como primera parte diremos, la fuerza de rozamiento debe de ser igual a la masa por la aceleración, pero la fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la normal, ¿correcto? Por la normal, que debe de ser igual a masa por aceleración. Coeficiente de rozamiento 0,8. La normal es igual al peso, que será masa por gravedad. M con M se van. Entonces 0,8 por la gravedad que vale 10 sería la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 8 metros sobre segundo al cuadrado. Como ya conozco esto y me piden la distancia, ahora hacemos por cinemática. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 20 al cuadrado. Menos 2 veces la aceleración que ya calculé 8 por la distancia D. ¿Cuánto vale esa distancia? 25 metros. Sería 400 entre 16, que vale 25. ¿Correcto? Muy bien. Veamos problema número 6. A ver. Problema número 6. ¿Qué dice acá? En el problema número 6 que vamos a tener lo siguiente, joven. Dice, halla la fuerza F que lleva el bloque con una aceleración constante. Entonces el bloque se está yendo hacia arriba, me piden calcular esta fuerza F. Tengo que hacer el peso 50 newton, que es masa por gravedad. La fuerza de rozamiento hacia abajo porque el bloque se está yendo hacia arriba y la fuerza de rozamiento debe oponerse a ese movimiento.
Esta componente vale 30 porque es un triángulo notable de 37 y 53. Esto será 30 y este es 40. Y esto es reemplazado por sus componentes rectangulares. Luego diremos, sumatoria de fuerzas es el producto de la masa del cuerpo por su aceleración. Fuerza que están a favor de la aceleración, F mayúscula, menos el que está en contra, 30. ¿Quién más está en contra? Este. U por N, coeficiente de rozamiento, cinético por la normal. Debe ser igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos los datos. F menos 30, U ¿cuánto vale? 0,25, pero 0,25 es un cuarto, ahí está un cuarto. Por la normal que vale 40. Debe ser la masa 5 por la aceleración 10. Cuarta 1, cuarta 10. Acá voy a tener entonces menos 40 y acá 50 se va al otro lado y resulta que la fuerza es igual a ¿cuánto? A 90 newton, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, jóvenes, yo creo que con estos problemas ustedes van a poder absolver de forma correcta la tarea que les voy a dejar. Ahora me van a contestar la lista, por favor, ¿ok? Me van a contestar la lista, por favor. A ver, me van a contestar la lista. Vamos a ver. Alarcón. Presente. Ya, alumno, responda presente en voz alta, clara, precisa. Ávila Rodríguez. Presente. Ávila Román. Presente. Bonanza. Presente. Córdoba Rodríguez. Presente. Hernández. Presente. Huanca. Presente. Inga. Presente. Lara. Lara. Ya. Tenemos Lazo. Presente. Muy bien. Lino. Montejo. Presente. Morales. Presente. Neira. Presente. Nolasco. Presente. Peña. Presente. Quispe. Quispe Cristian. Quispe Cristian. No está. Ramos. Ramos. Rangel. Presente. Rejas. Rejas. Rodas. Presente. Roncos. Presente. Ugaz. Presente. Valencia. Presente. Ya, a todos les he llamado, ¿no, jóvenes? ¿A quién no le he llamado? ¿A quién no le he llamado? Bien, entonces, a ver, debemos de tener siempre atención a la lista que estoy llamando, jóvenes, por favor, que es importante para ustedes. Bien, antes de que se nos acabe el tiempo, darles las recomendaciones respectivas de que usted tiene que hacer su tarea y subir a la plataforma para la revisión del caso y para que usted pueda tener mejor nota, ¿ok? Entonces, de tal manera que vamos estudiando también ya para tomarle ya una práctica calificada que ya les voy a indicar, jóvenes, ¿ok? Entonces, vamos estudiando para que de esa manera usted esté preparado para el examen más adelante, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, ya se nos va a cortar el tiempo, ¿ok? Eso ha sido la clase de hoy día. Muy buenos días con todos. Gracias por su participación. Ya será hasta la próxima clase. Muy buenos días, alumnos. Muy buenos días. Cuídense, estudien, hagan su tarea. Que ya saben que la parte más importante es dedicarnos a estudiar. Cuando hacemos algo, el tiempo se nos pasa rápido, ¿ok? Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos, alumnos.